Muy buenas tardes, mi nombre es Juan David Duque, asesor técnico de Supermastic, y en el día de hoy vamos a realizar una capacitación sobre cómo utilizar la masilla Supermastic como un estuco de interiores. Entonces, primeramente vamos a definir qué es el estuco. Básicamente es un recubrimiento que le aplicamos a muros y techos con el fin de dar un acabado liso a las superficies donde se aplique. Este es el objetivo. ¿Cuál es su función o para qué lo hacemos? Bueno, básicamente la función es decorar. Lo que buscamos es un acabado mucho más estético, mucho más bonito, y esto directamente nos va a generar una valorización de la construcción. Vamos a tener una presentación mucho más agradable y esto le va a dar un valor extra, un valor agregado a esa obra. Definir un estilo, porque obviamente vamos a tener un muro o una apariencia mucho más moderna, y dar resistencia contra la humedad en el caso dado en el que utilicemos un estuco resistente a la humedad. ¿Qué tipos de estucos existen? Bueno, en el mercado encontramos básicamente tres tipos de estucos. Es el estuco tradicional, el que se mezcla en obra y es básicamente la mezcla de yeso, caolín y cemento. El estuco en polvo, que es la mezcla de los mismos componentes, sin embargo ya viene premezclado, ya viene de fábrica. Y el estuco en mezcla lista o estuco plástico, que es la categoría en la que entra Supermastic. ¿Qué es el estuco tradicional? Bueno, como lo habíamos dicho, es una mezcla de tres componentes. Sin embargo, hay múltiples o pues hay gran variedad o gran cantidad de recetas dependiendo de la región, dependiendo del instalador. Asimismo es la receta que va a utilizar. Por ejemplo, tenemos 4 de caolín, una de yeso, media de cemento y a esta, adicional a todo esto, le agregan acronal, una resina. Este que es una de caolín, una de yeso y un cuarto de cemento, 3 de caolín, 2 de yeso y una de cemento. Como pueden ver, todas son muy diferentes, todas tienen sus proporciones, digamos que bastante diferentes entre ellas, pero pues cada una, digamos que cada componente va a cumplir una función específica. En el caso del caolín es un producto de relleno, es un producto que me va a permitir darle trabajabilidad a la mezcla y me va a dar un acabado más fino, un acabado final mucho más fino. Sin embargo, si agrego demasiado caolín, voy a tener un estuco de baja resistencia, un estuco que se me va a soplar con gran facilidad. En el caso del yeso es el producto que me da secado, me permite secar y además ayuda a la adherencia entre el estuco y el sustrato. Si lo agrego en gran cantidad, pues voy a tener una mezcla que me va a secar muy rápido. Voy a tener un estuco que se me va a secar y no me va a permitir trabajarlo. En el caso del cemento es el producto que nos da dureza, nos permite darle al estuco la propiedad de resistir rayones, golpes y también me va a permitir mejorar la adherencia. Sin embargo, si agrego mucho cemento, primero que todo voy a tener una mezcla más costosa, ¿no? Es el producto más costoso aquí entre los tres. Pero además de eso, si agrego mucho cemento, voy a tener una mezcla que se me va a agrietar, se me va a craquelar muy fácilmente. El estuco en polvo tenemos base cemento, base yeso y base carbonato. Como lo había dicho, igual básicamente es una mezcla de tres componentes, yeso, caolín y cemento. Y depende de su base, pues asimismo será el costo y la calidad de este. El estuco en polvo ya viene de fábrica y simplemente hay que adicionarle agua para que empiece o para ser trabajado, para ser aplicado. Y por último tenemos el estuco plástico, que es un estuco que viene listo para usar, no hay que adicionarle absolutamente nada. Y bueno, tiene otras características y ventajas que serán las que vamos a analizar posteriormente a lo largo de este video. He diseñado esta tabla, es una tabla en la cual vamos a comparar diferentes características o diferentes variables y las vamos a calificar dependiendo de su comportamiento como bueno, asignándole el valor 1, regular, asignándole 0.5 y malo, asignándole 0 a cada una de los estucos que vamos a evaluar.
tradicional en polvo y mezcla lista Supermastic. Entonces, la primera característica que vamos a analizar es el costo y lo vamos a hacer por medio de esta pregunta. ¿Cuánto me vale tener listo el material? Entonces, ¿cuánto me vale tener listo el estuco tradicional? Realmente es el más económico en cuanto a sus materias primas, porque realmente son productos económicos que voy a mezclar directamente en la obra, ¿sí? Así que no tengo ese valor agregado del premezclado. De esta manera, pues un estuco tradicional va a ser el más económico y por eso le voy a asignar el 1, el valor 1. El estuco en polvo pues va a ser más costoso que el estuco tradicional porque obviamente ya tiene un valor agregado y es el hecho de que ya viene mezclado. Sin embargo, pues de hecho dependiendo la marca llega a ser inclusive al mismo costo de un estuco plástico o de Supermastic. Supermastic entraría como el más costoso en esta variable, en esta característica, por lo tanto le pondríamos el valor de 0. Tenemos una segunda característica y es la facilidad de trabajar. Y para eso nos vamos a preguntar, ¿qué tan fácil es tener el producto listo para ser utilizado? ¿Y qué nivel de experiencia debe tener el instalador para dar un buen acabado? Entonces, esta es otra característica muy importante. Y en esta característica como tal, el estuco tradicional se llevaría la peor calificación. ¿Por qué? ¿Qué tan fácil es tener el producto listo para ser utilizado? Realmente el estuco tradicional es el más complicado. Debo conocer una fórmula, ¿sí? Debo saber la proporción en la cual se debe mezclar este estuco. Además de eso debo mezclarlo previamente y luego hidratarlo poco a poco, digamos que por manotadas se maneja esto, digamos que con el palustre, pero poco a poco debo ir hidratando la mezcla ya que se seca muy rápido y si hidrato mucho pues voy a perder la mezcla. Realmente no voy a tener el tiempo suficiente para aplicarla y afinarla. Entonces el estuco tradicional sería el más complicado. El estuco en polvo es un estuco el cual ya viene premezclado, sin embargo es necesario hidratarlo. Este estuco, a pesar de que tiene yeso, pues tiene unos tiempos de trabajo mucho más extensos que el estuco tradicional. El estuco en polvo me permite, dependiendo de la marca igual, entre 15 media hora de tiempo de trabajo. Entonces, qué tan fácil es tener listo el producto? Pues realmente lo tengo listo, solo tengo que hidratarlo. ¿Qué nivel de experiencia necesito para utilizar un estuco tradicional? Bastante. Tengo que tener una experiencia muy grande para poderlo utilizar sin que se me dañe, sin que se me seque y sin que pierda la mezcla. Así como el estuco en polvo, un poco menos, me exige un poco menos de experticia en su aplicación, ya que el tiempo de secado es, digamos, menor. Es más largo, perdón. Y por último tenemos el estuco Supermastic, el cual realmente es muy fácil de utilizar. Prácticamente solo tengo que destapar la caneca y ya está listo para ser utilizado. ¿Y qué nivel de experiencia debo tener para aplicarlo? Bueno, realmente cualquier persona lo puede aplicar. Obviamente va a variar el rendimiento, pero cualquier persona que pueda coger una llana lo va a poder aplicar, va a poder afinarlo, va a tener el tiempo suficiente para afinarlo y finalmente se puede eliminar las marcas con una lija, es decir, que nos da esa facilidad a la hora de dar un acabado final. Y adicional, esta estuco en polvo, que al parecer, pues digamos que solo es hidratarlo, sin embargo me exige o me pide digamos que para dar un mejor mezclado, utilizar este tipo de mezcladores. Esto es, digamos que un elemento adicional que necesitaría para generar una mezcla más homogénea. Si no lo mezclo con esto, es posible que me queden grumos, los cuales pues me van a dar una mezcla que no me va a dar un buen acabado. Voy a tener grumos sin hidratar, los cuales en el momento de aplicar al muro pues seguramente se me van a desprender, me van a quedar huecos o marcas indeseables. La tercera característica que vamos a analizar es el tiempo de trabajo.
Entonces, ¿cuánto tiempo la mezcla está en condiciones de ser utilizada y cuánto tiempo tengo para afinar la mezcla sin que se me encrespe? Encresparse, para los que de pronto no manejan mucho el tema, es esta característica cuando el estuco ya se está secando, en la cual paso la llana y en vez de alisarlo más, se me empiezan a levantar partes muy pequeñas del estuco, generando una especie de cabellos encrespándose. De esto viene, por eso se le llama encresparse. Y es digamos que la razón de esto es que el estuco comienza a secarse en su capa exterior, en la más superficial. Entonces, el estuco tradicional aquí tendría igualmente la peor calificación, ya que el tiempo que está en condiciones de ser utilizada es muy corto. Es decir, dentro del balde, dentro del recipiente en el que hago la mezcla, el estuco está en condiciones de ser utilizado realmente 2 o 3 minutos. No tengo más tiempo para coger lo que ya mezclé y aplicarlo en el muro. Entonces debo ser muy rápido y, como lo había dicho antes, debo tener una experticia muy amplia para utilizar este estuco. ¿Cuánto tiempo tengo para afinar la mezcla? Igualmente es muy corto. El estuco tradicional, una vez que se aplica en el muro, él comienza a fraguar inmediatamente. Digamos que es tan rápido el tiempo de fraguado que muchas veces no alcanzo a afinarlo o debo afinarlo muy rápido. De lo contrario me van a generar bultos o digamos que sobresaltos en el muro. No voy a poder afinarlo tan fácilmente. El estuco en polvo, digamos que en el recipiente en el que lo mezclo, tengo entre 15 a media hora para trabajarlo, así que puedo mezclar un poco más. Digamos que puedo mezclar la cantidad que vaya a gastar durante media hora. Esto me daría un plus, ¿sí? Realmente me subiría los puntos. ¿Y cuánto tiempo tengo para afinar la mezcla sin que se encrespe? Bueno, una vez que yo lo aplique en el muro, él va a comenzar a fraguar igualmente. No tan rápido como el tradicional, pero digamos que también tiene un tiempo acelerado. Estamos hablando 4 o 5 minutos para afinarlo. En cuanto al estuco mezcla lista o Supermastic, realmente cuánto tiempo tengo en el recipiente para trabajarlo, esto es casi que indeterminado. El estuco Supermastic no se nos seca en la caneca. Yo puedo tener la caneca destapada e ir trabajando sin necesidad de agregar agua, sin necesidad de estar mezclando y no se me va a secar, no se me va a endurecer la mezcla. ¿Y cuánto tiempo tengo para afinar sin que se encrespe? Es muy amplio, estamos hablando 10 minutos a 15 minutos de que yo aplico el estuco y puedo afinarlo. Digamos que puedo afinarlo sin que se me encrespe. En cuanto al tiempo de secado, nos preguntaríamos cuánto tiempo debo esperar para aplicar la siguiente capa de estuco. Esta es otra característica muy importante, ya que si el tiempo de secado es muy prolongado, digamos, a mí me conviene que no se seque tan rápido para poderlo trabajar, pero no me conviene que el tiempo de secado entre capa y capa sea muy largo, porque entonces voy a retrasar la obra. ¿Sí? Tampoco sería bueno para el instalador. ¿Cuál es el tiempo de secado? Bueno, entonces estábamos diciendo que el estuco tradicional seca muy rápido, lo cual es una desventaja para ser trabajado, pero es una ventaja cuando quiero aplicar la siguiente capa. Estamos hablando de que 5 minutos ya puedo estar aplicando una segunda capa. El estuco en polvo igualmente puedo aplicar una segunda capa entre 5 y 10 minutos. Y el estuco en mezcla lista, Supermastic, a pesar de que tiene un tiempo de trabajo mayor, es decir, me permite durante 5 a 10 minutos afinar la aplicación, el tiempo de secado para una segunda capa estamos hablando de una media hora aproximadamente, que realmente no es un tiempo malo. Por lo general, cuando estamos estucando tenemos un área bastante grande en la cual pues vamos a empezar a estucar por tramos y cuando terminemos vamos a llegar al punto donde iniciamos y seguramente ya la mezcla va a estar seca. Estamos hablando, como les había dicho, en media hora
entre capa y capa. Entonces en esta característica todos se llevarían prácticamente una buena calificación. Esta característica, la característica de lijabilidad, vamos a preguntarnos si es posible lijarlo. Bueno, en realidad el estuco tradicional no es posible lijarlo, es una mezcla muy dura ya que contiene cemento, así que no es posible lijarlo, igual que el estuco en polvo. El estuco en polvo en su ficha técnica no me recomienda lijar, así que vamos a estar obligados a generar el acabado perfecto durante la aplicación. No voy a poder eliminar rebabas, no voy a poder eliminar marcas, y esto nuevamente nos exige tener una gran experiencia para utilizar estos productos. Por último tenemos el estuco de Supermastic, un estuco que es lijable. Como tal, este estuco me permite eliminar las marcas o rebabas una vez finalice la aplicación. Entonces esto va a ser un punto adicional si de pronto no tengo la experiencia para dar un acabado perfecto al muro. Voy a poder realizar la aplicación, el estucado, y si me quedaron marcas, rebabas, simplemente con una lija la paso y elimino todas estas marcas. Una persona con mucha experiencia estucando con Supermastic va a poder generar un acabado casi que perfecto sin necesidad de lijar. Bueno, ¿y cómo lo puedo lijar? Bueno, básicamente podemos utilizar se utiliza una lija de este tipo, número 180. Este es el tamaño de grano adecuado, el cual me permite tanto una lijabilidad fácil, es decir, voy a eliminar las rebabas muy rápido, pero no voy a generar un rayado sobre la superficie. Además podemos utilizar este tipo de soportes en los cuales voy a instalar la lija y me va a dar un rango, un área de aplicación mucho más amplia, agilizando aún más el trabajo. Puedo utilizar lijadoras eléctricas, sin embargo no son muy utilizadas y no lo recomiendo, ya que si no se hace de manera adecuada, digamos con una velocidad grande, podría estar quitando demasiado estuco y eliminando o llegando casi que al muro nuevamente. Por lo tanto, no es muy recomendable, debo ser tener una amplia experiencia para utilizar este tipo de herramientas. Volviendo a nuestra tabla, entonces estamos hablando de la capacidad de relleno. ¿En qué casos podría yo necesitar capacidad de relleno? De pronto en un pañete que no está muy liso, que tiene huecos o digamos, sí, deformaciones en su aplicación muy grandes, que podría llegar a necesitar rellenar. O de pronto en algunos casos hay personas que aplican el estuco directamente sobre bloque. Como sabrán, el bloque viene con sus hendiduras, con sus zanjas, las cuales estamos hablando de 4 o 5 milímetros de profundidad, o inclusive en las pegas de los ladrillos también ahí vamos a tener profundidades muy grandes. No es una aplicación muy utilizada, pero se ha dado el caso, entonces también es importante, o podría ser una ventaja poder aplicar en capas gruesas. En cuanto a esta característica, el estuco tradicional no me permite capas gruesas. Si aplico una capa de estuco tradicional de más de 1 milímetro, es seguro que se me va a fisurar, entonces no es recomendable, no es un estuco o no es un producto de relleno. El estuco en polvo, hay marcas que incluso me dicen, según su ficha técnica, resistir hasta 3 centímetros de llenado, por lo tanto aplicaríamos o se llevaría la mayor calificación. El estuco mezcla lista de Supermastic, nosotros le hacemos pruebas en las cuales aplicamos, aquí como pueden ver tenemos una aplicación de 5 milímetros de espesor, entonces estaríamos hablando de que el espesor máximo o la capacidad de relleno de Supermastic es de 5 milímetros sin generar fisuras. Aquí lo estamos comparando con un estuco de la competencia. Como pueden ver, este se fisuró bastante, son grietas bastante profundas. Supermastic generó una capa
lisa, sin ningún tipo de fracturas. Esto es lo que buscamos y esto es lo que nos da una calificación menor a la del estuco en polvo, porque realmente 3 centímetros es mucho, es demasiado, que no lo podríamos hacer con Supermastic, pero sí podemos aplicar capas de este grosor, de 5 milímetros. Sin embargo, hay que tener en cuenta que una capa tan gruesa me va a empezar a generar temas de secado, demoras en el secado muy, digamos que bastante importantes. Una capa de 5 milímetros puede estarse demorando un día en secarse o hasta más. Entonces no es lo recomendable. En cuanto a garantía, nos vamos a preguntar qué confianza tiene el contratista a largo plazo, es decir, qué confianza tiene el contratista de entregar su obra y digamos que estar tranquilo de que no se le van a generar reclamaciones postventa. Y no pensemos solamente en el contratista, puede ser qué confianza tiene el dueño de un apartamento de contratar a alguien que va a utilizar X o Y estuco y confiar y saber que el resultado va a ser el óptimo. Entonces, en esta característica, el estuco tradicional tendría una calificación media, es decir, regular, debido a que básicamente depende del instalador que yo contrate, ¿sí? Si contrato un instalador de toda mi confianza, pues seguramente voy a tener un buen resultado, pero si soy una persona que no conozco a nadie, que simplemente miré en internet y contraté a alguien que me hiciera este trabajo, pues voy a tener el riesgo, no voy a poder confiar en los productos o materiales que este instalador está utilizando, ya que no sé qué mezcla está haciendo, si está aplicando una cantidad correcta de yeso, de cemento, o si tal vez por mayor rendimiento, por hacerlo más rápido, aplica demasiado caolín a la mezcla. Entonces vamos a tener esa variable ahí que es muy importante y me va a afectar la garantía o la confianza que puedo tener del trabajo en el largo tiempo. Porque realmente en el momento en el que se hace no se ven los imperfectos, sino viene con el tiempo, ¿no? Cuando empezamos a tener problemas, de pronto durante el asentamiento, de pronto con los cambios de temperatura, de humedad, ahí es cuando empiezo a ver los problemas. El estuco en polvo y el estuco en mezcla lista, pues digamos que tenemos la confianza de una empresa que está detrás de estos productos, una empresa digamos que constituida que me da un certificado de calidad, es un producto que viene estándar, viene hecho todo igual, así que en el caso de Supermastic, cada caneca que sale de la planta pues va a cumplir con las mismas características que las demás, cada lote que se fabrica, ¿no? Tenemos un departamento de calidad que se encarga de esto y certifica que cada producto cumpla con los estándares necesarios para ser utilizados. Así que vamos a tener la garantía de que un instalador que utilice Supermastic pues me va a dar un buen acabado, una buena resistencia, es un estuco que no se me va a saltar, no se me va a fisurar, no se me va a soplar. Entonces aquí el estuco en polvo y el estuco en mezcla lista se llevarían la máxima calificación. En cuanto a la limpieza nos vamos a preguntar qué volumen de desperdicio me genera. Y no es solo por el hecho de limpiar, de tener una persona a la cual hay que pagarle por limpiar o un día de trabajo en el cual tengo que limpiar el sitio de obra, sino que la cantidad de desperdicios que se me genere o el volumen son costos adicionales para la obra, ¿sí? Entonces aquí el estuco tradicional se llevaría la peor calificación. ¿Por qué? Porque al ser necesario estar mezclando por poquitos, pues digamos que igualmente me va a quedar untado el recipiente, el balde me va a quedar untado de mezcla, mezcla que se seca, mezcla que debo retirar, botar, así que digamos de tanto mezclar, pues hay un porcentaje de esa mezcla, de ese producto, que constantemente se me va a ir convirtiendo en desechos, en desperdicios, en escombros. Es tan así que, por ejemplo, en un muro de 100 metros cuadrados, se me podría estar generando una lona de solo residuos del estuco. Esto es un volumen bastante alto. Ahora, si yo lo llevo a una obra de un edificio de 6, 7, 10 pisos, no sé, pues
ahí el costo va a ser un factor bastante importante a tener en cuenta. El estuco en polvo, pues ya que no hay que estarlo mezclando constantemente, pues me va a generar un menor porcentaje de desperdicios, pero aún así me va a generar desperdicios entre cada mezcla que haga. Va a quedar algo untado en el recipiente, pero pues va a ser algo mínimo. Y el estuco mezclalista básicamente no voy a tener desperdicios de este tipo. El único tal vez suciedad que me podría llegar a generar será en el momento de lijar, que es un polvillo que me va a caer, es un polvillo que cae prácticamente junto al muro, pero es algo indistinto, ¿no? Simplemente es cuestión de barrer, con un recogedor se recoge este escombro, este desperdicio que se me genera. Entonces tendríamos como tal ya todas las variables estudiadas y bueno, vamos a verificar cuáles son las calificaciones o puntajes finales. Tendríamos el estuco tradicional como el estuco con la calificación más baja. Seguramente para muchos el estuco tradicional ganaría por costos, pero si vamos a ver factores adicionales, nos damos cuenta que no es tan importante o realmente no es solamente pensar en que es el más barato, es pensar en que tenemos otras variables que de hecho nos pueden generar mayores ingresos, trabajando más fácil, trabajando con más garantía, trabajando más limpio, y que estos factores o estas características nos van a permitir brindar un mejor servicio. Mucha gente, y de hecho es bien sabido que lo barato sale caro muchas veces. No sé si ustedes o la gente que vea este video sabe que en el proceso del estuco tradicional, y no lo había mencionado, es necesario detallar. ¿Qué es detallar? Una vez que se aplica el estuco tradicional, hay que revisar con una bombilla, con una luz, dónde están los imperfectos, porque debido a su complicación de aplicación, es muy probable que nos queden huecos, que nos queden montañas, las cuales hay que eliminar, y para esto la gente por lo general, bueno, termina utilizando Supermastic o un estuco de mezcla lista para reparar estas imperfecciones. Así que el estuco tradicional termina convirtiéndose en un retrabajo, en un sistema que me obliga a realizar 2 veces el trabajo, que una vez que yo detalle tengo que lijar, y no una lijada pareja como con Supermastic, sino que tengo que lijar parte por parte, pedacito por pedacito. Entonces tengo que también tener en cuenta todos estos factores. El estuco en polvo, una calificación de 5.5, y Supermastic como tal una calificación de 6.5, la máxima calificación. Entonces sería realmente el producto más factible, más óptimo para este tipo de trabajos, y realmente esto lo comprueba el volumen de ventas que tenemos en este momento de nuestra masilla, en la cual la mayoría de la masilla se está utilizando para estucar, siendo que es un producto que originalmente nació como una masilla para drywall. Sí, en un inicio, y les quisiera contar, la masilla era solamente para drywall. Sin embargo, la gente o los instaladores se comenzaron a dar cuenta de que tenía este uso y que era muy buen producto para estucar, de tal manera que comenzaron a utilizarlo, y ellos fueron quienes nos dieron esta información, y ya con estos datos empezamos a hacerle las pruebas necesarias con un laboratorio externo y logramos certificar nuestra masilla como un estuco para interiores. Listo, entonces básicamente esta es la explicación de por qué es lo más rentable o la mejor opción es estucar con Supermastic. Ahora vamos a verificar con este video por qué o cómo se estuca con Supermastic. Estos 3 dedos se encargan de hacer la fuerza y se ubican en la base. El dedo pulgar va sobre el mango y se encarga de ajustar el ángulo al que ubicamos la llana. Debes eliminar todo tipo de rebabas, puntillas o cualquier elemento que sobresalga del revoque. Con ayuda de la espátula, toma una cantidad generosa de masilla y ubícala a lo largo del filo de la llana.
Ubica la llana en un ángulo de 45 grados y comienza a extender la masilla de abajo hacia arriba, haciendo trazos lo más largos posibles. En las esquinas puedes trabajar en forma horizontal. Con la ayuda del dedo puedes llenar los lugares difíciles. Recuerda mantener limpia tu herramienta, ya que en la parte de atrás se acumula masilla seca y arena que pueden contaminar el producto, generando rayado durante su aplicación. Elimina los relieves de la masilla que hayan podido quedar de la primera aplicación. Con la superficie completamente seca, podemos iniciar la segunda capa. Esta debemos hacerla en sentido horizontal y con una fuerza moderada para lograr una capa más delgada. Acá podemos observar la diferencia entre la primera y la segunda capa de masilla. Luego de 15 minutos podemos aplicar la tercera capa, la cual debe ser muy fina. Esto lo logramos aplicando más fuerza a la llana. Con una lija número 180 elimina todas las imperfecciones que puedan haber quedado. Mantén los bordes de la caneca limpios durante la ejecución del trabajo y más aún cuando vayas a almacenar el producto restante. De esta manera evitarás que se seque. Siguiendo estas recomendaciones obtendrás el mejor resultado. Ahora bien, vamos a verificar un pequeño resumen de las características de Supermastic. Entonces tendremos una masilla que es de color más blanco. Es una característica y una ventaja adicional, ya que me permite con la aplicación de Supermastic ahorrarme una capa de pintura. Entonces damos las 3 capas de estuco, 2 capas de pintura y ya tendríamos totalmente terminada la obra. Es de una suave aplicación, es fácil de lijar, es de bajo encogimiento, lo cual me garantiza un mayor rendimiento que otros productos. Es de alta resistencia al agrietamiento, máxima adherencia, lo cual me permite aplicar en cualquier superficie. Puede ser un pañete, puede ser sobre ladrillo, sobre concreto. No requiere agua y además pues el rendimiento es bastante alto. Como nos dice acá, el cuñete de 28 kilogramos rinde 15 metros cuadrados a 3 capas. Este es el rendimiento que manejamos en promedio para esta aplicación. Tenemos varias presentaciones, desde un cuarto, que es la más pequeña, ¿sí? Tenemos el galón, tenemos el balde o medio cuñete, el cuñete y la caja. La caja es un repuesto del cuñete, trae la misma cantidad, 28 kilogramos, y además de eso pues es un producto que es más económico, ya que no estoy pagando por el envase. Es más económico y además de eso pues es un producto más amigable con el medio ambiente, ya que me permite digamos un menor consumo de plástico durante el uso de este tipo de productos. Además de eso, Supermastic cuenta con el sello GreenGuard Gold, el cual me garantiza un producto de baja emisión de gases VOC. Además de eso, digamos que esto para quién le sirve, bueno, para los arquitectos o diseñadores que quieran subir puntos o sumar puntos en sus obras para obtener la certificación LEED, ¿sí? Pero para, digamos, el instalador normal, el usuario normal de nuestro producto, pues le garantiza que es un producto que no afecta su salud, que es un producto totalmente libre de efectos nocivos para el instalador. Bueno, entonces quisiera agradecerles igualmente por haber visto este video, por haber asistido a esta capacitación. Cualquier duda o inquietud no duden en comunicarse a Supermastic. Nos encuentran en Facebook, nos encuentran en Instagram o igualmente desde nuestra web, desde nuestra página web. Nos podrán escribir, encontrarán un chat en el cual nos podrán contactar. Muchísimas gracias y hasta luego.